Y para que se quedó hasta el final, hay sorpresa porque tengo más tips para estudiar después de esto, así que... Ya, chiquillos, chiquillas. Esta es la última parte del taller. Después de todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿cómo usarían ustedes lo aprendido en el taller? ¿Se les ocurre algo? Denle idea a sus compañeros que van a quedarse mirando este video después en el aula virtual del CIEP. ¿Se les ocurre o no? Yo, por ejemplo, voy a implementar ahora lo que son como los tips de poner las fórmulas, porque no lo sabía y como que siempre volvía a reponer la misma fórmula, pero nunca como que, decía de qué trataba en sí la fórmula. Igual es como bueno, porque al final uno lo entiende y no se lo aprende solamente de memoria. Vas a aplicar entonces la técnica del formulario. Sí, sí, eso. Buenísimo. ¿Para qué ramos en particular crees que te puedan servir? Para física, porque me cuesta mucho. No lo veía hace mucho física, hace como 4 años atrás. Y, por ejemplo, me costaba mucho aprenderme las fórmulas, como que no lograba entender de por qué venían, pero ahora ya voy a poder poner como cuándo usarla, cuándo no, como en qué tipos de preguntas, porque cuando ponían la pregunta no sabía qué fórmula cómo poner. Claro. Súper bien, súper bien. Me alegra harto que te vaya a servir para ese ramo. ¿Alguien más cree que de todo lo que expliqué hasta el momento, cómo lo podría implementar para estudiar? ¿En qué ramo? Yo quiero decir algo que la metaregulación no, era metacognitiva, la autorregulación metacognitiva es algo que en el fondo pucha importa harto, porque normalmente uno estudia, pero como que a veces no sabe enfrentar cuando está muy estresado o cuando está muy ansioso, es el peor momento para estudiar. Entonces cuando uno reconoce como ese momento de ansiedad, ya sabe y entiende para la próxima que va a tener que estudiar de otra forma, o simplemente quizás no estudiar, o parar un poco, o hacer algo para bajar la ansiedad y después estudiar. Entonces cuando, eh, porque me suele mucho pasar que hay días que comienzo a estudiar y estoy muy distraído, hago muchas cosas que no debería hacer, y como que a veces cuando logro pasar una hora tranquilo estudiando, como que ahí puedo seguir estudiando una segunda hora o un rato más de forma más tranquila, pero me pasa eso. Así es. Para eso sirve, que regules súper bien y que tomes conciencia de cuáles son tus momentos de mayor productividad, ¿no? De mayor concentración, de mayor relajo para estudiar. Si estás muy ansioso, no es estratégico estudiar en ese momento, no te va a servir mucho en realidad. Entonces allí lo más estratégico es aceptar la ansiedad, relajarte un poco, hacer una pausa sana y volver más adelante a enfrentar de nuevo el estudio de ese ramo en particular. Yo le añadiría algo, ¿ah? Puede que te pase eso, en algunos ramos sí y en algunos ramos no. Entonces allí también es ir tomando conciencia de cuáles son los ramos que te van generando más ansiedad o más estrés o más desconcentración, y ahí vas aplicando las otras estrategias de estudio para ese ramo en específico que te estaría costando un poco más. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? ¿O paso al siguiente nomás? Voy a pasar. Si alguien me quiere interrumpir después, no hay ningún problema y lo puede hacer. Ya, aquí hay como una síntesis de tips. Tómale fotos si quiere a la pantalla. Recuerden, ¿ya? Estudiar estratégicamente tiene que ver con tener en cuenta tu nivel de energía y motivación, y también considerar tu nivel de conocimientos previos de ese ramo. Usen esquemas para estudiar, sean los que yo les enseñé u otros que ustedes se vayan inventando. Lo importante es que ustedes logren organizar, esquematizar la información
resumir la información de tal manera de potenciar la memoria de corto y largo plazo también. De estos tips que están leyendo hasta aquí, ¿hay alguno que les haga más sentido? ¿Que les guste más? ¿Que les guste menos? A propósito de la autorregulación metacognitiva, también es muy importante que ustedes tomen en cuenta que estudiar es un proceso y no solamente el resultado se ve en una única nota, ¿ya? Es importante la nota, por supuesto que sí, porque hay que aprobar, pero si estás muy pendiente solamente del resultado final, entonces eso va a generar el incremento de la ansiedad, mayor desconfianza en tus capacidades, entonces es importante que si se fijan la meta de un ramo, por ejemplo, aprobar con nota tanto, para poder alcanzar esa meta final, dividan en metas más cortitas o en objetivos más alcanzables los distintos progresos que pueden tener en el camino, como por ejemplo, de aquí al siguiente control, esta es mi pequeña meta, de aquí a la siguiente tarea, o a la siguiente evaluación, o al siguiente certamen, mi meta se va a ampliar, ¿ya? Entonces así van dosificando el esfuerzo también. ¿Qué más? Autoevalúense, eso yo ya lo había dicho hace un rato en el taller. Es muy importante que ustedes ensayen evaluaciones anteriores. Si bien no son exactamente los mismos ejercicios, porque los profesores siempre van cambiando los certámenes, inventando nuevos problemas, va a dar una idea de cuál es la estrategia de evaluación que usa el profesor, qué tipo de preguntas hace, cómo las hace. Van a ver también el tipo de dificultad de un ejercicio de certamen, distinto del nivel de dificultad de un ejercicio como una tarea o de una guía. Entonces van a poder entrenarse con anticipación para eso, para no llegar en blanco o con muchos nervios el día de la prueba. Otra recomendación que no la había hecho anteriormente tiene que ver con que relacionen conceptos. Aprender física está muy vinculado con que ustedes sepan resolver muy bien ejercicios de funciones, ecuaciones matemáticas. Entonces traten de relacionar siempre los conceptos que van aprendiendo en los distintos ramos y también relaciónenlo con cosas que aprendieron antes en el colegio. Entonces, no está de más, ojalá no hayan botado sus cuadernos del colegio, ¿sí? Ojalá que no y que los recuperen, porque van a poder repasar lo que aprendieron antes y lo van a vincular con lo nuevo que están aprendiendo. Siempre el aprendizaje en la universidad es de lo más sencillo a lo más complejo, pero siempre está relacionado. Entonces, tener ese material previo les va a servir para afianzarse en los conocimientos básicos y seguir avanzando en los nuevos aprendizajes. Y lo que ya les había dicho, no se queden con dudas, aunque les dé mucha vergüenza preguntar, aunque no sepan cómo formular la pregunta. Por eso es que a mí me gusta pedirles a ustedes que pregunten hablando, no solo escribiendo en el chat, porque formular la pregunta por escrito es mucho más exigente que formular la pregunta hablándolo, soltando ideas. Además, eso va a potenciar mayor vínculo con tus compañeros, mayor vínculo con tu profesor, que tu profesor te conozca, que sepa tu voz, que vea tu rostro, y va a ir incrementando los niveles de confianza en ustedes mismos. Ya, hay más tips. Estos los mandó el psicólogo de Valparaíso, ¿ya? Y que están más vinculados con el énfasis que él le puso al taller de la mañana, que era estrategias para concentrarse y sostener la atención y la memoria en el tiempo. El taller que yo voy a hacer la próxima semana va a tener ese énfasis también, así que los invito a participar, ¿ya? Sí o sí, duerman, chiquillos. Ya les expliqué cómo es posible incluso resolver problemas matemáticos o de cualquier tipo en las noches mientras duermes, porque el cerebro sigue trabajando. Pero que para que el cerebro funcione bien, necesita descansar, ¿ya? Estudien los contenidos más difíciles las primeras horas del día, porque si lograron dormir, en la mañana van a tener más energía y mayor posibilidad de estar concentrados y concentradas. Si dejan el ramo más difícil para la noche, van a estar más cansados, con más sueños y van a estar mucho más dispersos. Apliquen algunas técnicas de higiene del sueño.
por ejemplo, 2 horas antes de irte a dormir, ya no uses el celular, ya no veas televisión, ya no uses el computador tampoco, porque si no les va a ser más difícil conciliar el sueño. Y no estudien 8 horas continuas, estudien en bloques, ¿ya? Hay una técnica Pomodoro que algo mencioné en el taller de gestión del tiempo, pero lo voy a desarrollar sí o sí en el siguiente taller, que se trata de dosificar el tiempo de estudio dándote tiempos de descanso también. Eso contribuye a sostener la concentración en el tiempo. Prémiate el esfuerzo, no solo estudies, también date premios de relajación, de comerte algo rico, de ver una serie corta de 20 minutos entre tiempos de estudio, porque eso sostiene la motivación. No traten de hacer 2 cosas a la vez. Esto que dice acá, ¿no? De estar viendo una clase y resolviendo una tarea de otro ramo, o estar en clase y viendo Facebook e Instagram al mismo tiempo. Porque si no, no van a lograr entender nada. No se van a desconcentrar con mucha más facilidad. Practiquen algún tipo de actividad física también, algún tipo de ejercicio. En el taller de ansiedad que hice la semana pasada les enseñé algunas actividades de relajación y de elongación. En el siguiente taller de ansiedad voy a seguir practicando más de eso con ustedes, ¿ya? Otra forma de autoevaluarte tiene que ver con que tú mismo te hagas preguntas sobre lo que estás aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo estoy haciendo ahora, como, ¿qué significa las estrategias de autorregulación metacognitiva? Y trata de responderlo con tus propias palabras. ¿Qué significa el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Y respóndetelo con tus propias palabras, porque así también te vas evaluando, ¿ya? Y hay otras técnicas más que voy a desarrollar con mayor detalle en el próximo taller, así que si alguien tiene algunas palabras de cierre, quisiera despedirse, este es el momento de hacerlo, chiquillos, chiquillas. ¿Ninguno? ¿No queda ninguna duda? ¿Nadie quiere decir alguna palabra de despedida? ¿Recomendación para sus compañeros que van a ver el video? Que no se maten estudiando. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación? Que la gente igual se toma sus tiempos y que no es necesario estar estudiando todo el día, que eso me costó aprenderlo también. Muchas gracias por la recomendación. De ¿Alguno más? recreación. Este es el momento de compartirse los tips entre ustedes mismos. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a despedirnos viéndonos todas las caras. Más tips. ¿Qué otros tips quieren compartir? Tomen agua, dice Pedro. Quíranse mucho. Autoevaluarse, dice Romina en el chat. Están buenos los tips, dice Camilo. Pero díganlo, no sean pillos, díganlo en audio. Me han mandado puros mensajes directos. ¿Alguien más quiere dar algún tip? Pedro dice que aprovechará totalmente la última planilla para analizar los ramos. Bien. Bien, se los voy a mandar al finalizar el taller. Bueno, parece que ya no hay más comentarios, así que voy a detener la grabación aquí. Muchas gracias a todos, a todas por participar. Les vamos a mandar el cronograma de talleres para la próxima semana junto con el psicólogo de Valpo, así que allí aprovechen las vacaciones para conectarse con nosotros, ¿ya? Estaremos atentos, muchas gracias.